Vamos, vamos a empezar entonces formalmente con la lección de esta semana 6 del semestre, que para mí va súper rápido, ¿verdad? No sé, pero veo que, como decimos los ticos, el tiempo va volando. Para efectos de que quede ahí en la grabación, de nuevo le agradezco mucho a Víctor y Gutiérrez la exposición anterior. Así que de verdad muchas gracias, Víctor y Gautier. La idea de esta tarde sería continuar estudiando el diseño de columnas sometidas solamente a carga axial de compresión. Eso es lo que tenemos previsto y más que todo, la vez pasada habíamos visto un poco de teoría y el comportamiento de las columnas. Hoy sería algo, espero que algo más práctico, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría hacer un pequeño, o me confirman si están viendo la pantalla. Sí, lo estamos viendo. Ok, gracias. Me parece que el mismo dibujo es un poco, cuesta verlo, ¿verdad? Bueno, la vez pasada hablamos del comportamiento de las columnas. Básicamente, el comportamiento de las columnas, recuerden que se debe, o las columnas fallan, a lo que conocemos como carga crítica, la carga crítica de Euler, que es un fenómeno de inestabilidad, ¿no? Cuando se aplica una carga y la columna se pandea, en ese momento la columna se vuelve inestable y es un fenómeno que se da de manera repentina, ¿no? Entonces, básicamente, las columnas sufren el fenómeno del pandeo, ¿no? Pandeo de Euler, la carga crítica de Euler, ¿ok? Eso es básicamente la falla que debemos controlar en las columnas y debemos controlarla de manera cuidadosa porque esto es una falla que se presenta de manera repentina, ¿no? ¿Ok? Como si fueran las columnas así, de manera análoga a un arco de flecha, ¿verdad? Y eso es una inestabilidad, ¿no? Bien, sin embargo, hay unas columnas, la carga de pandeo, entonces ya sabemos que depende de la relación de esbeltez, ¿no? El KL entre F, ¿no? K es un valor, una constante, que depende, ya sabemos, de las condiciones de apoyo. L es la longitud de la columna y F será el radio de giro. El radio de giro por donde la columna se va a pandear. Y también sabemos que el eje donde se pandea la columna es donde el radio de giro sea menor. Entonces, columnas que tienen longitudes o relaciones de esbeltez muy grandes fallan a una carga de pandeo relativamente pequeña, como se ve en esta curva punteada de negro, ¿no? Las columnas con relaciones de esbeltez muy pequeñas, ¿verdad? Entonces fallan a cargas críticas muy altas o demasiadas altas, ¿verdad? De tal manera que esas columnas, antes de que se alcance el esfuerzo crítico o que produce el esfuerzo que hay cuando se da la inestabilidad, alcanzan primero el esfuerzo de fluencia, ¿verdad? El esfuerzo de fluencia es más bajo que la carga crítica o el esfuerzo crítico en las columnas para columnas con relaciones de esbeltez relativamente pequeñas. Entonces, esto nos define dos situaciones en las columnas, definidas por este punto, ¿no? Que se ve en la figura. Unas columnas que fallan por pandeo en el rango elástico, ¿no? Que le llamamos columnas esbeltas, ¿no? Y unas columnas que fallan cuando tienen un KL entre una relación de esbeltez muy pequeñas, fallan prácticamente por fluencia.
o aplastamiento, llamamos. Y hay unas columnas con KLs intermedios, digamos que fallan, llamémosle así, en una combinación de pandeo y fluencia, ¿no? Estas dos condiciones que mencioné, entonces se definen en la especificación por ese límite, que el límite para definir en qué lado del gráfico estamos es 4.71 raíz de E entre F y Y, ¿no? Entonces, si la relación de esbeltez es mayor que eso, entonces las columnas fallan por pandeo, y si no, las columnas fallan más cercanamente a la afluencia, ¿no? Bien. ¿Cómo resolver o diseñar una columna? De manera diferente a como diseñábamos elementos en tensión, donde obteníamos un área del elemento. Aquí en columnas verán que tenemos que estar controlando la relación de esbeltez, la L entre F básicamente, y por otro lado tenemos que conocer también el área de la columna. Esas dos variables. Entonces, muy difícilmente podemos con una ecuación, digamos, determinar esas dos variables. Entonces, se sigue un procedimiento, digamos, de seleccionar un perfil primero y probar que ese perfil soporta la carga a la que está sometido, ¿verdad? Es un procedimiento, llamémosle, iterativo, repetitivo, ¿no? Entonces, de primera instancia, vamos a definir el tipo de columna o perfil, el tipo de sección que vamos a utilizar, ya sea un perfil W, un angular, ¿por qué no? Una T. Vamos a definir, a escoger ese tipo de perfiles, ¿no? Generalmente en edificios, pues se usan perfiles W1, en armaduras, se usan más angulares o T's, ¿verdad? Perfiles un poco más livianos, ¿no? Como hay tantos perfiles, también uno debe seleccionar el tamaño de la columna en primera instancia. Y mucho del tamaño de la columna queda definido por las disposiciones arquitectónicas o de espacio, de geometría de nuestra estructura. Entonces, en muchos casos, el arquitecto mismo nos define que, bueno, yo quiero una columna que tenga 40 centímetros de peralte, no más allá de 40, porque le va a estorbar con las ventanas, con las puertas, etcétera. Entonces, en muchos casos, ese tamaño de la columna inicial queda definido por las condiciones que da el arquitecto a su obra, ¿no? Y definir, también escoger el tipo de acero que vamos a utilizar. Aquí en Costa Rica básicamente se usan dos tipos de acero. El acero A36, que es un acero dúctil, que se usa en general para todo tipo de estructuras. En general no tiene limitaciones en su uso. Lo que pasa es que entre más grande, digamos, el edificio, entonces se requiere más resistencia. Entonces, posiblemente en edificios ya más grandes, en volumen, se usan aceros ya de mayor resistencia. Y en nuestro país se acostumbra a utilizar aceros grado 50, que llamamos, que tienen un esfuerzo de prudencia de 50 kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, empezamos haciendo esas selecciones, ¿no? Después, ya que tenemos ese perfil inicial o preliminar, entonces obtenemos, ya conocemos el área, conocemos las momentos de inercia, los radios de giro, ¿no? Y entonces el siguiente paso sería determinar la relación de esbeltez, que es el factor clave en la resistencia de las columnas, ¿no? El KL entre F, el KL entre el radio de giro en Y. Y decidir cuál es
velación mayor. Y donde se da la velación mayor, en ese eje es que se va a dar el pandeo, ¿no? Debemos cuidar que en las columnas es conveniente, por decirlo así, que la velación de esbeltez sea menor a 200. Eso generalmente todo mundo cuida de no sobrepasar este valor de la esbeltez. La especificación misma lo dice. Entonces, cuando ya tenemos el rayo de giro que rige, entonces vamos a determinar un esfuerzo crítico, ¿no? Dependiendo de qué lado del gráfico estamos. Entonces, para velaciones de esbeltez menores a 471 raíz de el módulo de elasticidad del acero entre su esfuerzo de influencia, el esfuerzo crítico viene dado por 0.658 elevado al esfuerzo de influencia entre el esfuerzo de Euler, que ya conocen, ¿no? Y Euler se determina como pi al cuadrado por el módulo de elasticidad E entre la velación de esbeltez al cuadrado. Y lo multiplicamos por Fy para obtener ese esfuerzo crítico. Cuando no cumplimos con esta velación o la velación de esbeltez es mayor a 471 veces raíz de E entre Fy o 0.44 veces Fy, el esfuerzo de influencia, entonces el comportamiento de las columnas básicamente es el pandeo elástico. Entonces, el esfuerzo crítico se reduce un poquito a 0.877 del esfuerzo crítico, ¿no? Y ese será el esfuerzo resistente de nuestra columna. Posteriormente, entonces, ya con el esfuerzo crítico o que gobierna la resistencia de la columna, lo multiplicamos por su área bruta. Vea que aquí no es importante en pandeo si la columna tiene huecos o no. Utilizamos el área bruta. Por el esfuerzo crítico nos da la carga nominal que resiste la columna, ¿no? La carga verdadera o real que soporta la columna. Y para efectos de diseño, esta resistencia nominal o capacidad de la columna la disminuimos un poco por un factor phi, que en el caso de las columnas de diseño en compresión, el phi vale también 0.9, como era el caso de, recuerden, en tensión, en la falla en tensión por fluencia, que phi también es 0.9. Y básicamente así es como diseñamos nuestras columnas. Queda el factor de K, que es un factor que depende de las columnas. La vez pasada vimos que lo podemos obtener preliminarmente de tablas, ¿no? Pero hay otros métodos más precisos para determinar ese factor K, ¿ok? Y ahora les muestro con un ejercicio. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, No, profe. gracias. Déjenme Profe, hablar. Sí, señorita. ¿me podría explicar qué quiere decir con el factor que se le añade, que se llama pretensión del tornillo? Déjeme acomodarme con la tableta y trato de explicarle, ¿de acuerdo? Sí, está bien, profe, gracias. Ok, porque tal vez si trato de dibujar algo, me quede más fácil y a usted le quede más fácil, pues, entender. Ok, ya casi. Ok, no lo están viendo, ¿verdad?
No, profe. Ok. Voy a hacer Ahora esto. sí. Sí, pero voy a abrir mi cuaderno ahora. Ok, tal vez es más fácil, Sofía, no para el ejemplo que vimos, pero sí cuando hagamos conexiones. Digamos, uno tiene dos placas que va a unir, ¿no? Dos placas que unen. Esa unión uno la puede hacer con tornillos, puede ser soldada. Ya más adelante lo veremos. Sometidas aquí a carga en tensión, que es más fácil verlo así. Entonces, una manera de hacer esta conexión es utilizar tornillos, ¿no? Que tenemos dos placas. Entonces colocamos uno o varios tornillos. Depende, ya eso se calcula cuánto es la cantidad de tornillos que tenemos que poner, ¿no? Entonces, este es el tornillo, ¿no? Este será el tornillo y esto, pues, digamos que es la bosca del tornillo, ¿no? Ok, entonces uno arma su unión así. Visto en planta, digamos, tengo una de las placas, ¿no? La fuerza por acá, esto sería planta. Entonces, uno tiene el hueco del tornillo, ¿no? Acá. ¿Ok? Y entonces, el tornillo en sí, esto sería el hueco. El tornillo en sí es un poco más pequeño, ¿verdad? Uno trata de que quede centrado y eso, pero bueno, no siempre. Entonces, digamos, este sería el tornillo. Lo que quiero decir básicamente es que no tienen el mismo diámetro. De hecho, en la especificación se habla de un 16avo más, ¿verdad? Entonces, imagine que queda aquí como entre el tornillo y el hueco, queda un espacio vacío. ¿Me sigue? Sí, profe. Ok. Entonces, cuando, imagínenselo así, un poco exagerado. Cuando usted aplique la fuerza, ¿verdad? Entonces, ese tornillo que usted colocó ahí en el centro, entonces cuando usted aplica la fuerza, digamos, esto más bien, esta condición sería sin fuerza. No hay fuerza, ¿verdad? Cuando usted aplica, entonces ya la fuerza, ese mismo tornillo, ok, el mismo hueco, de nuevo es el hueco. Entonces, cuando usted aplica aquí la fuerza, T y T, entonces ese tornillo se va a recostar contra las paredes del hueco, ¿cierto? Se va a mover la unión. ¿Se lo imagina? Sí, profe. Se mueve, hay un movimiento ahí. ¿Ok? Este sería el tornillo. De hecho, eso es una falla que se llama de aplastamiento. Cuando diseñamos tornillos, lo vamos a ver. Pero entonces, aquí lo que quiero decir es que cuando aplicamos las fuerzas, la unión se mueve, ¿no? ¿Ok? Hay un tipo de unión que se llama deslizamiento crítico. Ahí me estoy adelantando, pues, un poco, ¿verdad? Y entonces, para que el tornillo no se mueva, entonces, imagínense que ahora de lado, de perfil, entonces, aquí tengo el mismo tornillo y entonces, haga la prueba, Sofía, ponga una hoja sencillamente encima de su escritorio, ¿verdad? Nada más la pone encima del escritorio y un poco cerca de un borde y la jala, ¿no? Digamos, sí. Y esto es un paréntesis, digamos. Este es el escritorio suyo, ¿no? Ok, ahí están las patas. Entonces, lo que le estoy diciendo es que ponga una hoja acá, ¿no? Bueno, estaría ya doblada. Esto sería la hoja, ¿ok? Y simplemente jálela, ¿no? ¿Qué fuerza tiene que aplicar ahí para que, digamos, hacer que la hoja se caiga?
Pues, prácticamente nada, ¿no? La hoja es muy liviana, Ujú, ¿cierto? correcto. Ok, ahora póngale a esa misma hoja, cuando usted la va a jalar, póngale aquí algún objeto encima, ¿verdad? Un bloque pesado, ¿ok? E intente también jalar la hoja. Yo no sé si Bueno, resulta obvio, pero es más difícil acá, ¿no? sí, profe. ¿Cierto? Sí. Ok, Sí, ¿por qué? solo ¿Por qué que no ah, en mi caso es pesado, pero se viene el objeto con la hoja. sí, pero Usted busca uno más es un pesado. poquillo Ujú, más, ¿verdad? ¿Cuándo sale la hoja acá? ¿Verdad? Cuando usted venza aquí la fricción, ¿no? ujú, Cuando usted venza aquí la fricción. Y entre más peso le ponga acá, más le va a costar soltar la hoja, ¿verdad? ujú, Hasta tal punto que, digamos, podría darse una falla, ya no que la hoja se deslice completamente, sino que se parta por aquí, ¿verdad? Y que no se deslice, ¿ok? Eso mismo que le trato de decir en palabras sencillas es este deslizamiento crítico, ¿no? Entonces, aquí habría una fricción, ¿no? Esto sería una fuerza de fricción. Entonces, a los tornillos, acá está la tuerca, la cabeza, esto es, digamos, la tuerca, ¿no? Los tornillos se les aplica acá una fuerza de tensión. Usted lo soca, ¿verdad? Si no lo soca, es más cercano al primer caso de la hoja. Pero entre más lo soca usted, el tornillo, no, le aplica esa tensión, entonces más se acerca a, a esta condición del bloque pesado. Eso es lo que se llama, eso es la tensión que me estaba preguntando, la pretensión. Y a los tornillos se les da una pretensión que ya está estipulada. Para este tornillo le doy una pretensión de tanto. Para este otro tornillo, otra pretensión de tanto, ¿no? 50, 10. Para lograr que en la unión, cuando yo aplique la tensión acá, pues no se mueva. ¿Cuándo se va a mover la tensión? Bueno, cuando se venza. ¿Cuándo se va a mover la unión? Cuando se venza la fricción, ¿no? Pero mientras tanto no se mueva, esta tensión en el tornillo evita ese deslizamiento, ¿no? ¿Ok? Eso entonces es lo que se llama la pretensión. En el caso del ejemplo que vimos, dado que la relación del Belteses era muy grande, creo que en el ejemplo era como de 2000 y pico, ¿verdad? Vea que lo máximo era 300, entonces se aplica esa pretensión para tensar un poco ese elemento o para tensarlo, precisamente, y así ayudarle a darle cierta esbelteza al elemento en el caso de que los esfuerzos pasen de tensión a compresión. No sé, Sofía, si le... sí, profe, súper claro. Muchas Ok, gracias. eso es. Más adelante vemos un poco más de uniones al final del curso. ¿Ok? Ujú. Bien. Ok. Bueno, ahora les muestro esto. Les mostré ahora un poco lo que habíamos visto la semana pasada de la teoría de columnas, llamémosle así, o la especificación. Hagamos algunos ejemplos eh, sencillos del cálculo de la resistencia de las columnas, cómo diseñar columnas. Digamos, primero, ¿ok? Resistencia de un W12 por 65. Esta en realidad es una sección muy utilizada, ¿no? Se conoce que la longitud L es de 20 pies y vamos a utilizar un acero grado
grado 50 y por lo tanto sabemos que el FY o el esfuerzo de fluencia es de 50 KSI. ¿Ok? Eso lo sabemos. Entonces, como yo ya tengo el W, la sección, entonces, bueno, vamos a, supongo que K es igual a 1. Eso quiere decir que mi columna es una articulación acá y otra articulación acá, ¿no? Doble articulación, si lo ven en la tabla. ¿Ok? Entonces, como yo ya tengo el W12, entonces yo sé que me voy a las tablas y busco las propiedades. Yo sé que mi área bruta, bueno, la del perfil es de 19. Esto es pulgadas inch al cuadrado, que tiene un radio de giro en el eje X de 528 pulgadas. ¿No? Vamos a ponerlo así, pulgadas inch, y en el eje débil o eje Y tiene un radio de giro de 362. 3.02 pulgadas también. ¿Ok? Entonces, según el esquema anterior, bueno, ya seleccionamos la columna. El siguiente paso sería determinar la relación de esbeltez y ver por dónde va a fallar la columna, ¿no? Uno sabe que el radio de giro menor es el que rige. En este caso, uno sabe que la columna va a fallar en el eje Y. ¿Ok? O donde la relación de esbeltez pues sea mayor que KL entre Fx o KL entre Fy. Para efectos demostrativos, vamos a hacerlo 1 por la longitud eran 20, ¿no? Este 12 de acá es de pulgadas, 12 pulgadas es un pie. Es el factor de conversión entre el radio de giro en X, que vale 528, y el otro sería, el K en este caso es igual 1 por 20 por 12 para entre el radio de giro 302. Y esto es igual a, este valor primero da 45.5 y este otro valor da 79.5. Y como es mayor, entonces rige esta relación de esbeltez, donde el radio de giro es menor o mayor la razón de esbeltez o menor el radio de giro, como gusten lo pueden ver. ¿Ok? Entonces, la resistencia de esta columna depende de la mayor relación de esbeltez en el radio de giro menor. ¿Ok? Entonces, la resistencia teníamos que saber en el gráfico, ¿verdad? Recuerden que es algo así, donde se ubica aquí el 471 veces FLE entre el FY, ¿verdad? Este límite. Entonces calculemos ese límite. Uno se lo aprende. 471 por LE siempre es 29,000 en el acero entre FY 50. Y este valor es 113. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cuál ecuación utilizar. Voy a calcular primero la carga de Euler. Profe, ¿Sí, señorita? en este caso de los radios de giro que usted acaba de dar sería con lo de la aplicación, ¿cierto? Sí, en las tablas de la aplicación obtenidos de ahí. Sí. Sí, pregunto, es que la semana pasada se calcularon, entonces, por eso que... En una plaquita, ciertamente, sí. No, pero esos datos ya en perfiles, digamos, cuando uno usa perfiles, Ws, angulares, Ts, tubos, los obtiene directamente de las tablas de secciones. Ajá. Ok. Entonces, la carga de Euler
para continuar, sería, ya sabemos, el esfuerzo de Euler es pi por E entre la velación del Beltès, ¿no? Y esto es pi cuadrado por 29.000 entre la velación del Beltès, que era 79.5 al cuadrado. Y si operan, ese esfuerzo de Euler es 45.2 kilolibras por pulgada cuadrada. Kilopounds square inch. Vean que es menor que el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo en esta condición es menor que el esfuerzo de fluencia. Un poquito menor en este caso, 45.2. Entonces, ya con ese valor podemos calcular el esfuerzo crítico, que es 0.6, o se calcula como 6.658 de el FY entre FE, Euler, por el esfuerzo de fluencia. Y esto, 0.658, 50 CFY, 45.2 es el esfuerzo de fluencia, y todo eso lo multiplico por 50. Y este esfuerzo crítico me da 31.5 kilolibras por pulgada cuadrada. Kilopounds square inch, ¿no? Vean que de nuevo la columna va a fallar a un esfuerzo menor que el esfuerzo de fluencia. Ya es un pandeo elástico. Me pareció que oí a alguien ahí. Sí, profe, es que no me escucha, sí. Sí, ahora sí. No entendí muy bien cómo esa multiplicación, digamos. FY está entre, es 50 entre 45.2. Sí, vamos a tratar de escribir mejor. La fórmula es, Gracias. esfuerzo crítico es 0.658 elevado a FY entre FE, ¿verdad? Y todo eso lo multiplico por FY. ¿Más claro? Sí, profe. Ok, Gracias. perfecto. No, con mucho gusto. Ok, entonces ya tengo el esfuerzo crítico, entonces yo sé que mi carga última, la capacidad de esa columna es un phi por el esfuerzo crítico por el área bruta de la columna. Entonces, phi en compresión vale 0.9 por mi esfuerzo crítico, 31.5 por el área bruta de la columna, que era o es de 19.1. Y entonces la resistencia de esta columna a compresión es de 540 kilopounds, 54.000 libras. Esa sería la capacidad de esta columna para efectos de diseño, ¿no? ¿Ok? Para efectos de diseño. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Profe, entonces ahí el FY sería 50. Sí, señorita. Ok, está bien. Y entonces eso de 50 entre 45.2 es del FY entre F, ajá. Ok, Ajá. El esfuerzo de Euler es de 45.2, correcto. ok, gracias. Sí. Bien. Llamémosle número 2, diseñar
columnas, ¿ok? Digamos, si uno quisiera una columna, el arquitecto nos dice, bueno, utilicemos una columna de 14 pulgadas, un W14. En muchos casos eso nos lo define el arquitecto, ¿no? Que yo quiero o no podemos meter una columna más grande que 14 pulgadas de peralte, ¿verdad? Porque ya no nos queda ventana, porque la puerta se hace muy pequeña, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos casos, uno dice, bueno, quiero usar columnas de 30 centímetros de peralte, de 35 como la 14 centímetros de peralte. Siempre uno tiene que escoger inicialmente ese tamaño, ¿no? Bien. Suponemos que las cargas, uno ya las estimó y hay una carga, un P de carga muerta, CM es carga muerta de 250 kilolibras, ¿no? Y hay una carga viva de 400 kips, ¿no? Entonces, CM, pongámoslo así, es carga muerta. Y CV es la carga viva. Acaba de pasar un gran camión aquí frente a mi casa. Seguramente lo oyeron ustedes, ¿no? ¿O no? No, profe, el Bueno. internet es un toque malo también. Y me comunicaron unos compañeros que tienen el internet mal, creo que es Keila y Ariana. Ah, qué Entonces, pecado. como por el quiz, digamos, me dicen Sí. que Bueno, ahí cualquier cosa yo me arreglo con ellas. Ok, entonces CM es carga muerta, CV es carga viva. Entonces, lo primero es, bueno, ¿cuál es la carga de diseño, no? Carga de diseño. O la combinación de diseño. Entonces, la carga última, según el código, según nuestro reglamento, sería 1.2 la carga muerta más 1.6 la carga viva, ¿no? Y entonces esto sería 1.2 por 250 más 1.6 por 400. Y mi carga de diseño, entonces, es de 940 kilopounds. Pareciera mucho, pareciera poco, pero esa sería la carga. Entonces, tenemos que diseñar, escoger un perfil W14, ¿verdad?, que soporte esta carga. Eso es la idea, ¿no? Ok, entonces, uno podría escoger ahí se me olvidó, vamos a suponer acá al inicio, voy a poner aquí, supongo que K es igual a 1, ¿no? Okay, por ahora, o que es una columna articulada. Entonces, tenemos que escoger una sección W14 que pueda resistir esta carga. Y de todas las secciones, bueno, podrían ser varias que puedan soportar esa carga. En el manual, en el código, hay muchas tablas, o se dan, no, en realidad no están en los códigos. Yo se las facilito cuando hay exámenes o algo así. Hay tablas como esta para todos los perfiles, ¿ok? Donde acá aparece el perfil, ¿no? W14 en este caso, que ya lo había seleccionado. Hay secciones W14 por 145, W14 por 132
W14 por 120 y en esta tabla W14 por 90. Habrá otras tablas, otras páginas con las demás secciones, W14, W12. Y por cada una de esas secciones nos dan la tabla, la capacidad de la resistencia de esa columna, ya sea por el método ASD, que son las columnas verdes. Ese método ASD son esfuerzos de trabajo, nosotros no lo utilizamos, y diseñamos por el método LRFD. Es el método que estamos utilizando. Y a la izquierda por acá, entonces se tiene la longitud efectiva, entendida la longitud efectiva como K por L, ¿no? Y entonces, en esta tabla solo se entra con KL. Entonces, en nuestro caso, K vale 1, L era 14. Entonces, yo lo anoté, bueno, ahora me fijo si lo anoté en el cuaderno, ahí. Entonces, uno entra con su KL o longitud efectiva, 1 por 14, y entonces aquí 14. Y entonces buscamos, qué columna soporta 940 kilolibras, ¿no? Por ejemplo, esta 145 soporta para una relación longitud efectiva de 14, 1690. Una sección W14 por 120 para 14 de longitud efectiva soporta 1370. Entonces, uno busca la que se aproxime más o buscan otra tabla. En nuestro caso, vean que la última 90, 14 por 90, tiene una resistencia, una capacidad de 1020 kilolibras. Entonces, yo puedo probar esta columna o utilizar esa columna. Entonces, de tabla, bueno, voy a señalarlo acá. Utilizaríamos esta columna, ¿no? Esta. Vean que la misma tabla nos da aquí dimensiones A, G y los momentos de inercia y los radios de giro, ¿no? Bien. Entonces, tenemos de tabla, uso o pruebo una sección W 14 por 90. Según ello, la tabla, la resistencia de esa columna es 1020 kilopounds, ¿no? Que es mayor a 940. Entonces, aquí uno dice, ok. Y ya con eso termino el diseño de mi columna, ¿no? Así de sencillo. Si la carga no me satisface, si no es mayor, entonces simplemente en la tabla voy y busco otra columna o busco otra tabla. En realidad es una cantidad grande de tablas. Pero en este caso resultó. Comprobémoslo, digamos, comprobación. Y más bien es una comprobación de la misma tabla. Yo sé que el área bruta para esta sección es de 26.5. El radio de giro en X es de 614. Son pulgadas al cuadrado. Pulgadas, y que el radio de giro en Y es de 3.70. ¿Ok? Entonces, este es el que rige, ¿no? No voy a hacer todos los números pero sabemos que el que rige es el menor. Entonces, mi KL, mi esbeltez o KL entre FY sería 1 por la longitud eran 14.
14 pies por, de nuevo, este 12 es para pasar de pies a pulgadas, ¿no? Entre el radio de giro en Y, 370. Y esta relación de esbeltez, FY, esto me dio 45.4 y eso es menor que 471 veces E entre FY, ¿no? Este valor, si yo antes lo calculé, esto da 113. ¿Ok? Calculemos el esfuerzo de fluencia. FE es pi cuadrado por E entre la relación de esbeltez KL entre F. Y este valor será pi, siempre es pi. LE siempre será 29.000. Y lo que varía es la relación de esbeltez, 45.4 al cuadrado. Y ese esfuerzo de Euler da 138.7. Voy a ampliarlo un poquito. Ok, esto es 138 KSI. Bien. Entonces, mi esfuerzo crítico, el esfuerzo crítico sería igual a 0.658 por el esfuerzo de fluencia. Voy a utilizar a 0.50 entre los 45.4 por los 50. Mi esfuerzo crítico es de 43 KSI. ¿Ok? Entonces, ya con ese esfuerzo crítico, yo puedo determinar la capacidad de la columna. Entonces, eso será 0.9 por 43 por el área, que era 26.5. Este es el esfuerzo crítico. Este es el área bruta. Y esta capacidad, entonces, de la columna da 1000, a mí me dio 1125 kilopounds. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto es mayor que 940. Entonces yo digo aquí, okidoki, ¿no? Vean que haciéndolo con todas las fórmulas y usando los decimales de la computadora, calculadora, me da 1125. En la tabla se obtuvo un valor de 1020. O sea, prácticamente es el mismo valor de la tabla. O el valor de la tabla tiene un errorcillo, digamos que este sería, hay una diferencia de 5 entre 1220, es como del punto 0.5 es la diferencia, ¿verdad? Es poco en la tabla. Entonces, el diseño en columnas se facilita mucho con el uso de esas tablas. Y lo acabamos de comprobar haciéndolo manualmente. ¿Tiene alguna pregunta, Diego? No, todo claro, profe. Perfecto, gracias. Don Alberto Araya. Todo bien, profe. Ya. Bien. Ok. Ya salió el tornillo, entonces vamos. Ok, número 3. Eliam, levantó la mano.
No, profe. Me pareció ver una manilla ahí. Bien, son las 2. Bueno, continuemos un poquito más. El valor de K lo obtuvimos de las tablas. Esa es una forma, digamos, preliminar para determinar K. Cuando uno tiene ya el edificio más definido, digamos, usa otro método para calcular K, que es a través de el uso de gráficos. Digamos, K, ¿cuánto vale K usando gráficos, ¿no? Gráficos que salen de ecuaciones. Esto todavía es más preciso, ¿no? Ok, supongamos que nosotros tenemos un edificio de varios pisos. Ok. Aquí están las columnas, ¿no? Aquí está la otra columna. Ok. Y entonces uno ya conoce pues las dimensiones de su edificio, las alturas de cada piso. Entonces aquí tiene 14 pies el primer piso de altura, los segundos y tercero tienen 12. ¿Ok? Y también conoce pues la longitud de los tramos de las vigas, ¿no? Digamos 9. ¿Ok? 9 pies, ¿no? Ok, entonces nos interesa el diseño de esta columna. Y esta columna tiene un nudo superior acá y un nudo inferior acá. A este le llamo A y a este le llamo B. ¿Ok? Entonces, el K, vamos a decir que el K, el valor de esbeltez, depende de, habíamos hablado de las condiciones de apoyo. Vamos a agregar, depende de la inercia, de la rigidez propiamente, de la rigidez del nudo superior e inferior. ¿Ok? En este caso, el nudo A para esta columna, ¿no? El nudo A es el nudo superior de esa columna y el nudo B es el nudo inferior de esa columna, aunque sea obvio. Lo que estoy diciendo acá es que el K para esta columna va a depender de la rigidez de este nudo y de la rigidez de este otro nudo. Y por rigidez vamos a aproximarla, la rigidez, como un factor que es el momento de inercia entre la longitud del elemento. ¿Ok? Va a depender, esto es una medida de esa rigidez del elemento. Entonces, entre más grande sea este número, le cuesta al elemento rotar, ¿no? Entre más pequeño sea este número, incluso 0, quiere decir que no hay ninguna restricción a la rotación del nudo. Esto es lo que sería más cercano a una articulación. Entonces, para considerar esta rigidez del nudo, entonces vamos a determinar acá, que estos son los nudos A y B. Okay, esta es mi columna, la cual yo quiero determinar el factor K. Entonces, vamos a calcular aquí unos factores GA y vamos a calcular acá unos factores GB. ¿Ok? Y estos factores GA y GB van a depender de los elementos que llegan a este nudo. Por decir algo, aquí llega
una viga. No sé si recuerdan el dibujo. Por el lado derecho llega otra viga. A este nudo A le llega una columna por acá. Digamos, tiene una columna encima y tiene una columna por debajo. Entonces, este factor G va a depender de los elementos que confluyen a ese nudo. ¿Ok? Y vamos a calcular G como un factor G como la sumatoria de la rigidez del momento de inercia de las columnas entre la longitud de las columnas que llegan a ese nudo. En este caso, sumo la columna que está arriba y la columna que está abajo. Y entre la sumatoria de los momentos de inercia de las vigas entre la longitud de, de las vigas. C va a ser columnas. Y V va a ser vigas. ¿Ok? Para el caso. Profe, ¿puedes subir un momentito nada más? Claro que sí. Profe, ahí dice LV, es que tachaste como algo, Sí, tachaste la C. sí. Ah, Vamos a ver. Voy a... Perdón. LV. Ah, quedó igual, ¿verdad? Bueno, más claro. No. sí, ya, gracias. Y Ok. ya puedes bajar, gracias. Sí. Entonces, recuerden que el nudo, ok, para el caso, para la columna AB del segundo nivel. ¿Ok? Entonces, tengo el nudo A, llamémosle A, y el nudo B acá. Y aquí tengo mi columna, ¿no? ¿Ok? Esta es mi columna. Entonces, el GA va a ser la sumatoria de las columnas que llegan a este nudo. Voy a suponer que estas columnas, las columnas son secciones W18 por 60, perdón. Y estas tienen un momento de inercia de 984 de tablas. Entonces, si este es el nudo A y este es el B, entonces a esta columna, a este nudo, perdón, tenemos una columna acá arriba que también es W18 por 60. Y si recuerdan, entonces la longitud de esas columnas era, me va a quedar desproporcionado, 12 pies y 12 pies por acá. ¿Ok? Esas son las alturas del primer, y el segundo y tercer nivel. Entonces, el GA yo lo calculo como la sumatoria de la rigidez de las columnas entre la longitud de las columnas que llegan a ese nudo. Sería, entonces, sumo la rigidez de esta columna, 984, entre su longitud, 12, más la otra columna que llega por debajo a este nudo. Vámonos así y pongámosle una flechita. 984 entre 12. ¿Ok? Y a este nudo le llega una viga por acá y le llega otra viga por acá. Y esas vigas voy a suponer que son W16 por 50 y tienen un momento de inercia de 659. Esto es pulgadas a la 4. Entonces, sumo la rigidez de las columnas, de las vigas, perdón, entre la sumatoria de la rigidez de las vigas entre la longitud de las vigas. Sería, por la izquierda lo voy a separar, 659
entre 9, que era la longitud, entre la que está por la derecha, es la misma entre 9. Y este factor G me da 1,12, haciendo la operación, ¿no? Y hago lo mismo para el nudo B. Recuerden que el nudo B teníamos una columna acá, W 18 por 60, y también llegan unas vigas acá, ¿verdad? Este es un W 18, no, 16 por 50, y por acá le llega otra viga 16 por 50. Entonces, en el caso del nudo B, sería hacer lo mismo, pero sumo ahora las columnas. Entonces, la de arriba es 984 entre 12. Y la de abajo tiene una longitud un poco más grande, entre 14. Entre la rigidez de las vigas, en 659 entre 9, ¿no? Más, en este caso es lo mismo, 659 entre 9. Y este factor GB a mí me dio 1,04. ¿Ok? Entonces ya tengo el GA y el GB para esa columna. Debemos considerar lo voy a poner así muy fácilmente, el tipo de marco. ¿Ok? Sí, el tipo de marco. Tenemos marcos que llamamos no abriostrados. ¿Ok? No abriostrados. Lo que quiero decir es que si este es mi marco, digamos, columnas, vigas, ¿ok? Digamos que está empotrado, no importa. ¿Ok? Un marco abriostrado es un marco que no tiene desplazamientos laterales. Digamos que le ponemos unos abriostres acá. Entonces, el marco abriostrado no se puede desplazar lateralmente. Y tenemos marcos no abriostrados. Va a ser el mismo tipo de marcos. ¿Ok? El mismo número de pisos, pero ahora este marco, entonces, como no hay abriostres que impidan el desplazamiento, este marco se puede tener aquí estos desplazamientos. Aquí hay un delta. Entonces tenemos que definir el tipo de marco que tenemos. En este caso, vamos a decir, para el caso, lo voy a poner así, para el caso no abriostrado. Se estaría diseñando ese marco, digamos, o ese edificio, considerando lo que es no abriostrado. Y ya con esta decisión, entonces, el cálculo del K, uno entra a unos gráficos, unos nomogramas, que se usan en general mucho en el diseño, pues, como estos que están acá, ¿no? Los ven. Hay un caso, un gráfico para marcos abriostrados y hay otro para casos de marcos no abriostrados. Y ambos tienen en la columna a la izquierda un factor, el GA, y en la columna de la derecha un factor GB. Entonces, uno decide en cuál marco, tipo de marco está, y usa uno de estos nomogramas. Entonces, para el primer caso, yo tuve un factor de GA de 1,12. Viene siendo un puntico por acá, ¿verdad? 1,12, no sé si recuerdan. Y es un marco no abriostrado.
Sí, por acá. ¿No? Digamos que ahí está. Hay que aproximarlo. 1.12. Y el GB me dio cerca de 1. Cerca de unos por acá. ¿Ok? Entonces ya con esos dos valores, 1.04 me había dado. Ya con esos dos valores, entonces uno traza una línea por acá, uniendo esos dos puntos. Y el valor de K lo lee directamente uno en el punto de intersección con la escala del centro. En este caso, el K vale, aquí hay 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Tal vez de aquí uno puede leer que K se aproxima a 1.35. Es un valor aproximado, ¿ok? Dentro de la escala, ¿no? Y entonces para esa columna uno utiliza un K de 1.35. Entonces, del gráfico, entonces K vale 1.35. ¿No? Vean que es un valor que no está en la tabla que les había mostrado anteriormente. Y este es un factor K que es más preciso que determinarlo según la tabla. Aquí lo que necesitamos es ya haber avanzado en el diseño y haber definido pues las columnas, vigas que vamos a utilizar. Ya con esos valores, con esas secciones, yo ya puedo utilizar los nomogramas y calcular el factor de Sveltez. Bien, para el nudo inferior, no para el nudo inferior, para la columna del primer piso. ¿Ok? Entonces, teníamos un piso, 2 pisos, 3 pisos por acá. Aquí están mis columnas. Aquí está la otra. Este era el GA y eso para el GB para la columna superior. Y entonces voy a suponer que esas columnas ya en su base están articuladas. ¿Ok? Entonces aquí yo determino un GA, digamos, y un GB acá. ¿No? Ya que abajo hay los dos puntos. Esto es las vigas todas son iguales, W16 por 50. Esta también, W16 por 50. Y las columnas eran 18 por 60. Y esta otra también es W18 por 60. Entonces, el GA a este nudo llega esta columna por arriba y esta columna por abajo. Entonces sería, ¿cuánto era el GB? Es la rigidez de la columna, 984 entre 12, más la rigidez de la columna que llega por abajo, entre 14, cambiaban las longitudes, entre las vigas, ¿verdad? La rigidez de las vigas, que era 659 entre su luz o claro, más 659. Y entonces, este factor de GA me da 1. Bueno, ya lo había calculado en realidad, 104. ¿verdad? Ahora es el superior para la columna del primer piso, antes era el inferior para la columna del segundo nivel. Y en este caso, el GB, por ser una articulación, es 10, ¿no? Por ser articulación. ¿Ok? Eso lo dice el mismo gráfico.
Entonces, yo entro a mi gráfico. Acá. Bueno, siempre marcos no aviostrado. Hay un letrero, cuando la columna está articulada, en su base se usa G igual 10. Y cuando se tiene un empotramiento, se debe usar G igual 1. Entonces, en el primer caso sería 1, voy a poner G acá, 104, pongámosle acá, 104. Y el valor de 10 que está acá, ¿no? Entonces, de nuevo, trazo una línea recta entre los dos. ¿No? Y entonces leo el valor de K por aquí. Y en el caso, si lo hacen con mayor precisión que yo, 1.90. Este sería el valor de la tabla. Tampoco se va a ver. Ok, pongámoslo. Este valor leído y aquí obtienen, digamos, que K vale 1.9. Y ese sería el valor que uso de K para el diseño de esa columna. Entonces tenemos otra forma de evaluar esa estimación de las condiciones de apoyo de nuestras columnas. Hay ecuaciones para eso, pero generalmente en el diseño no se usan, en el diseño práctico, no se usan esas ecuaciones, sino o las tablas de la lección pasada o aproximamos el K usando estos nomogramas o gráficos. ¿Hay alguna consulta? Bueno, continuemos con la segunda parte de la lección o con la lección. No sé si de los ejercicios que hice anteriormente hay alguna observación, duda. No, De mi parte no, profe. gracias. Gracias. Profe, yo sí tengo una. A ver, ¿qué será? Al final, cuando estaba terminando el K para la última parte, es un detalle muy pequeño, pero cuando estoy revisando puntos así, tal vez si no me acuerdo, se me va a volver un lío. A la hora de decidir el K, usted pone 1.9 o propone 1.9, pero al verlo sobre la línea que pasa, es por encima de 2. Entonces, igual no afecta mucho, pero Sí, en realidad aquí yo, el trazo como ve, el trazo que yo hice en el dibujo está muy feillo, muy malo, ¿verdad? En general uno llega y traza una recta con herramientas. Aquí no hay para eso. Entonces, obtiene un mejor valor. Siempre lo tiene que aproximar entre la escala. Entonces, yo lo había hecho a mano, digamos, en hojas, y entonces obtuve ese valor de 1.9. Pero tiene razón usted en que lo ve que está por encimilla de 2, ¿verdad? Por lo menos la línea que viene de la derecha a izquierda, al centro, y la otra que dibujé de la columna izquierda al centro, está un poquillo desfasada, más abajo del 2. Entonces, digamos, alrededor de 2 anda. Hay que coger el gráfico ya con calma en el escritorio y trazar bien la línea con una regla, y ahí obtiene el valor de K. Ya. de ahí me sale otra duda. Creo que cuando estaba empezando a explicar esto, de determinar los valores de K a partir de los G, creo que dijo que se pueden usar tablas y ecuaciones. No sé si fue un error a la hora de decirlo o si existen como tal ecuaciones para determinarlo. Existen ecuaciones para eso. Las ecuaciones de donde salen precisamente estos gráficos generalmente no se usan, salvo que uno programe estos gráficos. Creo que yo las tengo por ahí. En algún momento lo he hecho.
yo podría facilitarla si fuera el caso, ¿no? Pero generalmente en la práctica profesional se usan estos nomogramas con estas aproximaciones. Si de 2, si yo dije 1,9, usted pone 2, en realidad no va a haber una gran diferencia en el resultado final. Listo, muchas gracias. ¿Está claro? Sí. Sí, claro. Y lo que estaba mencionando no lo estaba viendo, ¿verdad? Cuando dije las columnas. No, no lo estaba viendo, lo Ah, pensé, pero perdón. igual sí me acordaba, entonces Sí, un poco interrumpí por eso. no lo compartí, pero era esto. Cuando yo tracé esto así a mano, cuando vengo de la columna derecha al centro, lo ve un poquillo arriba de 2. Cuando la tracé de la izquierda a la derecha, al centro, me quedó ahí un poquillo abajo del 2. Entonces, yo digo 1,90 porque yo lo había hecho en el papel, digamos, entonces tenía ese numerillo. Pero eso es, pero en la práctica, usted coge una regla y lo traza bien y aproxima siempre el segundo, el primer decimal, ¿no? O la escala. Perfecto. Ok. Bien, ¿alguien más? Yo le llamé situación problema. Ustedes son constructores, ¿no? Están estudiando para construir. Y ahora en este momento están construyendo un paso peatonal que tiene un claro de 60 pies. 60 pies es alrededor de quizás unos 25, 30 metros. O sea que es un paso peatonal importante, ¿no? Es bastante largo, grande. La estructura principal del puente está formada por 2 armaduras como esta. ¿Ven? Ahí están las dimensiones. 15 pies, 10 pies. Supuestamente son 2 armaduras, ¿no? Una a cada lado del paso. La gente pasa se ponen unos tablones y la gente pasa ahí por el puente, ¿no? Cuando hicimos el diseño de la armadura, se especificaron otros angulares que no son estos que están acá. Se diseñó con la armadura con otros angulares, ¿no? Ustedes están en el sitio, les llega el camión con las armaduras y ahí se dan cuenta de que la armadura, valga la redundancia, la armaron mal. Y en lugar de los que estaban en el diseño, la armadura está conformada con 2 angulares. Estos son 2 angulares, ¿no? Digamos espalda contra espalda. Es muy típico en armaduras ese tipo de usar 2 angulares. 2 angulares de 4 pulgadas de alto, acá, por 3 pulgadas en su base, por un espesor de 3/8. Y están separadas por una placa. Lo ven ahí en el centro, como de sándwich. Una placa que también mide 3/8 de pulgada. ¿Ok? En las tablas de los angulares hay propiedades para este tipo de secciones dobles. Entonces, hay propiedades cuando los angulares están espalda contra espalda, cuando están separados 1 pulgada, cuando están separados media pulgada, cuando están separados 3/8 de pulgada. Hay tablas para eso. Cuando digo hay tablas, quiere decir que se obtienen las áreas, los radios de giro, los momentos de inercia para esas situaciones que enuncié. Como la estructura ya estaba diseñada, pues tenemos acá perdón, la disposición de los agujeros. ¿Ok? Supuestamente las uniones de los elementos se hacen en cada elemento con 3 huecos. ¿Ok? Separados 3, 3 y 2 pulgadas al borde. Se sabe, porque sí se sabe, que las cargas son carga muerta, dead es carga muerta y PL es carga viva, de 10 y 13 respectivamente. Entonces, no sé si explico la situación. Había una armadura que se diseñó con unos angulares y me llegaron armaduras con otros angulares. Yo estoy apuradísimo ahí en la construcción, ya no tengo chance. Siempre hay multas si uno se atrasa. Entonces, esa es la disyuntiva que yo tengo. Entonces, una posibilidad es
devolver la armadura, digamos, y que me la hagan otra vez nueva, ¿no? Con todo el costo que implica eso, ¿no? Llevarse otra vez la armadura para el taller, comprar el nuevo angular que corresponda, armarla y volverla a llevar otra vez, ¿verdad? Otra forma es ver si esta armadura, tal como está, puede soportar estas cargas, que son las cargas de diseño. Y ese es el objetivo precisamente de la actividad. Comprobar si la armadura puede soportar las cargas de descarga muerta y descarga viva. Tanto los elementos en tensión como los elementos en compresión. Verificando, nada más vamos a verificar los elementos A, B. Este es un elemento en tensión. Y AC, que es un elemento que trabaja en compresión. Ya hemos estudiado cómo se diseñan en tensión, ya hemos estudiado cómo se diseñan en compresión. Entonces, ustedes podrían verificar, dado estas cargas, si estos elementos soportan las cargas y cumplen con los requisitos del AISC. Los requisitos, si cumplen con la especificación. ¿Está claro hasta el momento? Ok. Entonces, van a comprobar eso. ¿Qué tienen que hacer para comprobar eso? Bueno, tienen que calcular las fuerzas internas en los elementos. En otras palabras, resolver esta armadura. ¿Ya? En realidad la idea no era que la resolvieran con SAP ni nada de eso, sino que la resuelven a mano. ¿Ya? Resolver a mano o en servilleta. ¿Se acuerdan que les enseñé el método de la servilleta? ¿Ah? Eso se usa. Entonces, no quiero programas, nada más resuelven la armadura con lo que la pueden resolver con lo que ya saben. Comprobar si el elemento en tensión AB cumple, soporta las cargas y si y la especificación para diseño de elementos en tensión. No incluyan el bloque de cortante, porque es un temilla que vamos a ver más en uniones. 3, comprobar el elemento en compresión AC, este elemento inclinado, según lo hemos visto en esta tarde con los ejemplos, ¿no? Y después que hagan esa comprobación, que me definan qué decisión toman, ¿verdad? Si lo usan, no lo usan, y otros. ¿Está claro? Entonces, ahí hay unas hojas en blanco que les sirve de memoria de cálculo. ¿Ok? Espero que sea suficiente espacio. Y el trabajo lo vamos a hacer en grupos de 4 personas. Lo vamos a hacer en primera instancia. Lo vamos a hacer aleatorio. Ahorita yo hago los grupos. ¿Cuántos hay? Hay 22. 4 por 5, 20. Entonces lo vamos a hacer en grupos. ¿Está claro? Jekyll. Tengo una consulta con la resolución. Sí. ¿Se podría montar en Blockpad, digamos, para que vaya calculando las ecuaciones, no, Perfecto. que lo vaya calculando, por así decirlo, nada más que uno pone ahí todo el desglose de pasos? Sí, lo que les mostré la vez pasada. Sí, correcto. Perfecto, Jake. No lo puedo contradecir su iniciativa. Adelante. Listo, gracias. Sí. Ustedes deben acostumbrarse también a hacer memorias de cálculo, informes bien bonitos, ¿verdad? Y sorprender a la gente que va a ver esos informes, ¿no? A mí me sorprendió la presentación que hizo Víctor y que hizo Gautier. Así debemos actuar todos, ¿no? Hay que impresionar, ¿verdad? al cliente, ¿no? Eso también es parte de la vida, ¿no? Una cosa es impresionar y otra cosa es alardear de cosas que uno no sabe, ¿verdad? Pero bueno, adelante, Jake, no hay preguntas. Entonces voy a hacer los grupos. En realidad, yo quería que iniciáramos esta actividad aquí dentro de la clase, pero dada la hora, hacemos los grupos y volvemos rápido a la lección, ¿no? Entonces voy a hacer grupos de 4 personas. ¿Dónde hacía eso? Para que tomen nota de quiénes son. Y entonces,
Serían 5, ¿verdad? 4. Buenas, profe. ¿Para cuándo se entregaría esta actividad? Perdón. Bueno, digámoslo en esta semana. Ok. Ok, son 4, no, son 5 grupos, ¿verdad? ¿Sí, señorita? Pero bueno, como esto va a quedar para después, ¿no sería mejor que nosotros escojamos los grupos? Es que, sí, no. Ahora les explico. Déjenme hacerlo así de manera aleatoria. ¿Ah? ¿Ok? Y ahora les explico el por qué y lo otro que quiero que hagan según usted, según la propuesta suya. ¿Está bien? No se enoje conmigo. Ya está, profe. Entonces, 5 por 4. Sí, vamos a hacer 5 salas, crear. Ok, ahí están. Hay unos más grandes. La primera es Alberto Araya, Carlos Flores, Michelle, Nazaret y mi amigo Víctor, el francés. La segunda sala es Ariana, Diego, Ricardo y Stacy. La tercera, Eliam, Justin, Luis Carlos y Melanie. La cuarta, Camila, Sofía Alvarado, Sofía Díaz, les tocó igual a las Sofías, espero que no se odien, son bromas. Y Valeria, es un grupo de mujeres. Sala 4 y la sala 5, Ariel, Keila y Ronald Bamón y Jekyll Zanabria. Ok, hay una sala que quedó más grandecilla, pero qué caray. ¿Y dónde está? Bueno, no sé si falta alguien. Imagino que no. Profe, Ah, ¿me podría repetir en cuál sala quedé yo? ¿con quién hablo? Ariana Ariana. Ariana quedó con, ahí lo acabo de ver. No la vi. Ah, Ariana Blanco, Diego Parales, Ricardo Díaz y Stacy. Ok, y Sí. también con el compañero José Guillén. Él tuvo problemas de conexión ahorita, entonces no sé si él ya quedó en una sala o No va a quedar entonces. Ajá, o por Sí. problemas de conexión, quizás se le salió del Zoom. Sí, no, ya salió. Bueno, Entonces, si usted lo ve, trabaje en su grupo, Ariana. ok, yo le aviso. Bueno, está bien. Gracias, Si me da profe. el favor. Ok, tomaron nota de eso. Ah, voy a hacer un print screen de esto. Si no se me olvida. Entonces, la idea sería que hagan ese trabajo. Se los voy a subir acá al chat porque no está en el digital. Ahí lo tienen en el chat de acá de Zoom. Cualquier cosa lo pongo también en el WhatsApp porque no está en el digital. Entonces, ahí tienen eso. La idea sería que lo entreguen de hoy en 8 y de hoy en 8 podríamos discutir un poco los resultados de esta actividad en esos grupos, por favor. Vean, con esto estaríamos concluyendo la parte del diseño de columnas en compresión. Yo creo que lo más importante, lo más bonito de la lección fue la lección de francés de Víctor y de Gautier, ¿verdad? Así que de nuevo, les agradezco mucho a Víctor y a Gautier. No sé si antes de terminar la lección hay alguna pregunta de alguno de ustedes. Bueno, si no hay comentarios, dudas, observaciones, estaríamos terminando esta lección agradeciéndole nuevamente a Víctor y a Gautier la lección de francés. Espero que les haya quedado algo para ustedes y de parte mía pues agradecerles su paciencia, su participación y desearles pues un feliz fin de semana. Muy amables, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.